Saludos, bienvenidos una tarde más a Sevilla de cerca. Las claves de nuestro programa hoy son la esperanza y la ilusión. Durante años, muchos médicos han intentado mejorar la vida de pacientes en coma o con mínima respuesta. Y ha sido aquí, en Sevilla, en el Centro Crecer, donde han desarrollado un tratamiento pionero que abre las puertas a una esperanza. Con la directora del Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral vamos a hablar con Rosario Domínguez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿en qué consiste ese tratamiento? Bueno, el tratamiento del lesionado cerebral consiste en un tratamiento interdisciplinar, en lo que se tiende a rehabilitar los déficits que presente el paciente resultado de esa lesión en el cerebro. Por diversas causas. Entonces, el equipo multidisciplinar que debe ser especializado está formado por un neuropsicólogo, un logopeda, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, más un equipo médico con especialidades diferentes en la neurología, neurocirujano, neurólogo, también en otros órganos y otros sistemas que se pueden ver afectados por esas mismas lesiones. Por ejemplo, el área que corresponde a la especialidad de otorrinolaringología, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también los digestivos, si hay que colocar una sonda de alimentación, en fin, como ya le digo, es un equipo multidisciplinar donde el equipo básico duro del trabajo día a día de rehabilitación puro y duro de esos déficits recae en los terapeutas, logopedas, neuropsicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y el equipo médico especializado que tiene que estar detrás valorando y aportando las pruebas médicas que se requieran para la buena evolución del paciente. Y estaríamos hablando de pacientes que están en coma o tienen mínima respuesta, ¿no es así? Los pacientes que nosotros tenemos aquí en Crecer, el abanico de lesionados es muy amplio. Va, por ejemplo, del estado vegetativo al de mínima respuesta, y pasando a problemas digamos puramente instrumentales, tipo por ejemplo de memoria o un problema concreto de algún déficit de un componente afásico o de una hemiparesia o una dificultad por ejemplo en la marcha, en el equilibrio, que le imposibilita pues tener una marcha y una independencia, que es lo que a lo que el paciente aspira, a ser una persona lo más independiente posible y vivir por sus mismas posibilidades. Bueno. Entonces, ¿se puede decir que las personas que están en paro, que están en coma o que están con mínima respuesta, bueno, partiendo de los que están en coma, conseguís vosotros reactivarlos y darles un poco más de movimiento? Bueno, verá, cuando el paciente te viene, digamos, puramente en coma, hay que ver primeramente el tipo de lesión y la gravedad de esa lesión que ha inducido a ese coma. Si es por sí es lesional o es puramente, digamos, medicamentoso. Es decir, que el equipo de la UCI ha tenido que inducir un coma farmacológico, pues para que ese cerebro esté más en reposo y le dé tiempo a estar con sus procesos biológicos de lo que es reparación de tejido. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a partir, por ejemplo, de lo que es el coma puro y duro lesional, es decir, aquel que si le va retirando la medicación requerida el médico internista, el paciente se mantiene en coma, es decir, con los ojos cerrados. Él no tiene un ritmo de sueño-vigilia, mantiene. Entonces, sobre esos pacientes también podemos actuar en distintas fases. Dependiendo del tiempo de coma,
que no queremos, si es más de un mes con los ojos cerrados, pues hay que valorar ciertos programas. Tienes que elaborar un determinado programa de abordaje con respecto a ese paciente, de tratamiento. Ahí interviene los neuropsicólogos, logopedas y fisioterapeutas, pues con trabajos que van encaminados a estimular a través de los sentidos. De la visión no podemos contar en este caso, pues porque ese coma partimos de que está con los ojos cerrados, pero sí auditivos y táctiles, y también incluso olfato y gusto. ¿De acuerdo? Se trata de un tratamiento que ha sido nombrado a nivel internacional, que ha sido reconocido a nivel internacional. ¿Cómo habéis llegado vosotros a este tratamiento? Después de tanta investigación, ¿cómo habéis sacado este tratamiento? Bueno, la historia del equipo del profesor José León Carrión y todos los que venimos colaborando con él ya desde hace bastantes años, incluso desde hace más de los 16 años que Crecer existe, ¿no? Entonces, digamos, como todos los procesos científicos, es un paso sobre otro, un granito de arena sobre otro. Nosotros en lo que hemos estado aportando los conceptos que hemos estado utilizando de lo que es la conexión con cerebro anterior y cerebro posterior. Siempre se maneja lo que es hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cerebro izquierdo. Nosotros pues hemos no ya introducido, porque eso ha sido una serie de colegas a nivel en Estados Unidos en los que se ha y en otros países en los que se han introducido conjuntamente con nosotros con lo que es el cerebro anterior y posterior. Nosotros lo que hemos aplicado es todo lo que se ha ido conociendo a través de las conexiones y de estudiar de las peculiaridades de cada uno de estos cerebros y las conexiones que tienen que tener entre sí, pues para que el paciente llegue a adquirir una conciencia. A partir de ahí lo que hemos aportado es un abordaje terapéutico a los pacientes, digamos, en coma. Generalmente nosotros tratamos los estados vegetativos o de mínima respuesta, iniciando ya una mínima respuesta en función al estímulo externo. Entonces hemos estado abordando desde la electroestimulación y manejándonos con farmacología, a la vez que la estimulación de todos los sentidos, del trabajo a través de los sentidos, realizado tanto por los fisioterapeutas, los neuropsicólogos y los logopedas, siempre bajo, claro, el asesoramiento de lo que es la teoría, la base teórica que nos hace el planteamiento de cómo se conecta, digamos, ese cerebro anterior y ese cerebro posterior. Antes de este tratamiento, ¿qué pasaba con esos pacientes que estaban en estado vegetativo? Bueno, el paciente en estado vegetativo es ya el que abre los ojos, ¿me entiendes? Es decir, llega de día, mantiene lo que es el ritmo circadiano. Es decir, se hace de día y él abre ya los ojos. Puede estar más conectado, menos conectado, da la sensación que dirige un poco la mirada, que no la dirija, ¿me entiendes? Esas son percepciones y sensaciones que tiene la familia y que los médicos, por pruebas neurológicas, pues esas sensaciones que percibe la familia no las detectamos en las distintas pruebas neurológicas. Entonces, el enfoque de tratamiento y de programa que se aplica a los estados vegetativos cuando ya abren los ojos es otro que no tiene nada que ver en el abordaje con el coma, ¿me entiende? Con un coma que lleve poco tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, también intervienen los mismos terapeutas y el equipo médico. Vamos haciendo X pruebas, nos ayudamos también tanto de sistemas de electroestimulación y de farmacología, aparte de la rehabilitación esta, que ya aprovechamos todos los reflejos, por muy patológicos que sean. Esos también suponen una herramienta de trabajo para nosotros, los reflejos que son patológicos en estos pacientes. La duración me imagino que dependerá de cada paciente. ¿Y el coste? ¿De cuánto más o menos estaríamos hablando? Bueno, la duración
La duración siempre, porque son pacientes que cuando han estado y nos llegan a nosotros en esos estados, quiere decir de que ya la lesión es bastante grave, tanto por localización como por extensión. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos primeramente un abordaje que es una fase de 6 meses, por regla general, puede haber otras de 3, pero bueno, por regla general, en personas de menos de 50 años o menos de 55, hacemos un planteamiento de 6 meses, en función de cómo responda y de las respuestas que saquemos, pues entonces ya vamos al año, a los 12 y 18 meses. Esa es la media, los 18 meses. Estamos hablando, bueno, de que si son estos grandes lesionados que justifican ese estado vegetativo, pues, o de mínima respuesta, pues claro, hay que pensar en ellos siempre como un gran inválido, pero el abanico de independencia y de funcionalidad que se puede conseguir en ese gran inválido, cara a recobrar conciencia, forma de comunicarse con la familia, etcétera, etcétera, bien haciendo uso de expresión oral o bien de movimiento de X musculatura, pues es muy variada, porque aquí lo que se trata en esto, date cuenta que estamos hablando de estados ya que son muy severos y que antes pues se quedaba lo que decíamos como un vegetal. Hoy afortunadamente pues hemos visto y ahí se demuestra que afortunadamente esto no es así. ¿Y del coste más o menos cuál sería? El coste también depende de... Son costes altos en el sentido de que, por ejemplo, daros cuenta que la sanidad, el sistema sanitario, lo que encarece la acción sanitaria es el personal especializado, pues porque pues tiene un sueldo que está regulado nada más ya que por ley, más los impuestos, etcétera, etcétera, lo que supone eso al mes, tanto para la seguridad social como para un centro privado, pues supone un abanico en función a los tiempos y a los medios que consuma, pues un abanico de una media que puede ser sobre unos 5.000 euros. Puede estar también entre 2 a 5. Aquí depende de la seguridad social, siempre el coste es un poco más elevado, pues bueno, pues no sabemos por qué, pero son costes elevados porque son muchas horas al mes por un personal muy especializado, un equipo muy especializado, con muchas pruebas médicas, neurológicas que se requieren, resonancias magnéticas, TAC, cerebral, electroencefalografía cuantificada o no, potenciales evocados, también velas analíticas, porque tienes que hacer un seguimiento también hemodinámico de cómo metabólicamente el paciente responde a ese tipo de fármacos. Son tratamientos que cuando, por ejemplo, la familia tiene que hacer frente a ello, pues es un tratamiento como es esperable en la sanidad. Los actos sanitarios son tratamientos que son costosos, no son caros. Yo siempre diferencio entre caro y costoso. Hay muchos medios que atender y que, claro, y que ir por ellos. Y Rosario, ¿vosotros manejáis algún porcentaje de acierto o éxito o error? Claro que manejamos, sí. Eso nos dedicamos nosotros los primeros años de nuestra fundación como centro pionero. Pues nos dedicamos a valorar, una vez que dábamos ya el alta, a estudiar y a valorar los porcentajes de recuperación en los programas nuestros, de forma que estaremos entre un pequeño abanico, entre un 70% de los déficits que presenta de recuperación.
¿De acuerdo? Hay que hacer las diferencias entre lo que es, por ejemplo, ya siempre, lo que es un estado vegetativo, un estado de mínima conciencia, de otros que te llegan a lo mejor, pues que sí está alterada la cuestión cognitiva de la memoria, de que está desorientado, la agresividad, esos son sobre los que se dan estos porcentajes de recuperación. Siempre hay que hablar de otra forma en los comas y en los estados vegetativos. Bueno, pues con ese porcentaje, con esa buena noticia, porque es un alto porcentaje, vamos a dejar ya a la doctora Rosario que siga con su trabajo. Vamos a hablar con otra gente de aquí de la clínica, del centro. Pues de Rosario pasamos a otro miembro fundamental de esta clínica. Ella es Olga, que es logopeda. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu trabajo en este centro? Pues mi trabajo consiste en el tratamiento del lenguaje y de los problemas del habla y en sacar la mayor funcionalidad del paciente en el lenguaje. ¿Qué tipo de pacientes tratáis? Pues pacientes con ictus, con traumatismo craneoencefálico, con niños con problemas desde nacimiento, etcétera. ¿Cuál es el principal problema que te encuentras a la hora de realizar tu trabajo? Problema, la verdad es que, bueno, los problemas que tengan los pacientes. Lo demás, pues todo es superable. Me imagino que uno de los principales reconocimientos para ti será ver a tu paciente su evolución, ¿no? Su buena evolución. Pues sí, esa es la alegría fundamental que uno se lleva, el saber que los pacientes evolucionan positivamente, que ellos se ven con fuerza y energía para seguir trabajando y luchando, y la alegría de los familiares también. ¿Nos podrías decir alguna actividad de esa de logopedia que haces con los pacientes? Pues son muy variadas, dependiendo del trastorno del paciente. Trabajamos la musculatura orofacial, trabajamos respiración, hacemos ejercicios específicos de deglución, eso es la parte motora. Después, en la parte del lenguaje, trabajamos lectura, escritura, denominación, gramática, etcétera, muchas actividades. ¿Y eso de la deglución qué es? Pues la deglución es que hay muchos pacientes que vienen al centro con alteraciones en la deglución, la falta de movilidad de la boca le hace tener problemas en la fase inicial del proceso deglutorio y además tienen problemas a nivel de cuerdas vocales y a nivel de faringe y eso se produce un trastorno deglutorio y aquí se trabaja. Y entonces se puede decir que sí que notáis bastante la evolución, ¿no? Desde el primer momento que llegan hasta que termina más o menos, dependiendo de la duración del tratamiento, si veis esa evolución. Sí, se ve la evolución, pero sobre todo es fundamental que inicien el tratamiento lo antes posible. Pero la evolución se ve trabajando, se consigue las cosas. Venga, pues muchísimas gracias, vamos a dejarla trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Conmigo se encuentra Juanma, que es fisioterapeuta de este centro. ¿Cuál es su labor aquí? Bueno, nosotros llevamos un poco lo que sería el apartado de la rehabilitación física de los pacientes, ¿no? Aquí vienen pacientes con una serie de déficits, tanto físicos como cognitivos como del lenguaje, y el departamento de fisioterapia se encarga más de lo que es la rehabilitación propiamente física, ¿no? Entonces, pues intentamos dotar a los pacientes de las mayores herramientas posibles para que puedan ser lo más independientes posibles en su vida diaria, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes normalmente tratas diariamente? Bueno, aquí tenemos pacientes un poco, digamos, de diferentes causas, ¿no? Vienen pacientes que han tenido ictus, vienen pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico y le ha ocasionado una secuela neurológica, vienen pacientes de otras patologías como tumorales, como incluso alguna enfermedad degenerativa, suelen ser pacientes que han adquirido el daño a lo largo de su vida, incluso también tenemos a niños, tratamos a niños, ¿vale?, que han tenido problemas, pues ya sea en la gestación o en el momento del parto y han tenido un daño en el cerebro, un daño neuronal y le queda una secuela física y nosotros también hacemos ese tipo de rehabilitación, ¿no? Tanto con niños como con adultos. ¿Qué actividades son esa rehabilitación? ¿En qué consiste esa rehabilitación? Bueno, pues nosotros intentamos siempre hacer una rehabilitación desde el punto de vista que intentamos dotar al paciente, como ya he dicho antes, de la mayor independencia para su vida diaria. Entonces buscamos actividades
que se asemejen a las que va después tener que desempeñar en su vida diaria, y intentamos buscar, pues eso, mejorar la postura, mejorar el equilibrio, mejorar el control motor, mejorar la sensibilidad, para que el paciente se desenvuelva mejor en lo que son las tareas que después va a necesitar, ¿no? Entonces, aquí se trabajan con diferentes conceptos de tratamiento neurológico, que hay varios. Trabajamos con el concepto BOVA, con el concepto Lemaitre, ¿vale? Y a partir de ahí, sobre todo, el objetivo siempre es dotar de la mayor funcionalidad posible al paciente. Hemos visto durante la visita al centro que tenéis una cocina, sí, también destinada a los pacientes, y vemos en muchas de las salas muchos espejos. ¿Eso por qué? Bueno, los espejos los utilizamos para varias cosas, ¿no? Muchas veces los pacientes tienen problemas para sentirse a ellos mismos, para sentir su postura, para sentir su propio cuerpo, entonces utilizamos el espejo para que ellos tengan una ayuda visual a la hora de reconocer dónde están realmente colocados, su postura, las diferentes partes de su cuerpo, y también nos ayudan a nosotros para tener más puntos de vista desde el que podemos enfocar, digamos, el cuerpo, la postura del paciente, no solamente el punto de vista que nos dan nuestros ojos, sino a través del espejo pues podemos ver el perfil del paciente o la espalda del paciente. Entonces tenemos, digamos que es para ampliar el campo de visión tanto del terapeuta como del paciente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juanma, por toda esta información. Te vamos a seguir trabajando, que además te hemos visto que estabas trabajando y te hemos molestado, así que muchísimas gracias por atendernos. Con la esperanza de que este tratamiento siga funcionando, nos despedimos por hoy. Que pasen un buen fin de semana.